8:07 de la mañana. Nosotros estamos en ampliación de noticias. Este día no nos acompaña Fernando Carballo, pero hay que hacer todas las aclaraciones del está CACS. de viaje en Colombia. Así es, ha salido de viaje, un viaje que tenía programado a un destino al que no se le ha prohibido la entrada ni la salida, y está muy bien de salud. Así que no se preocupe por ello. Estamos nosotros aquí sanos y listos para darles toda la información que necesitan. Y nos acompaña... El antídoto principal en estas situaciones, Patricia, es, como decías tú ayer, solidaridad, empatía e información. Información clara, oportuna, que se entienda, exacto, y que no haya contradicciones de parte de distintas cabezas, ya sea de gobiernos locales, regionales, exacto, un solo mensaje, que se alineen. Y otro tema también, Ricardo, es obediencia. Si te dicen quédate en tu casa, pues te quedas en tu casa. Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, está con nosotros para explicarnos cuáles fueron los acuerdos tomados ayer en el Consejo de Estado, que se reunió en Palacio de Gobierno, y además que dio pie después a una conferencia de prensa del presidente de la República en la que se presentó con más claridad el plan que va a seguir el gobierno y se anunciaron medidas ya un poco más fuertes frente a lo que está ocurriendo. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Patricia, buenos días. Ricardo, bienvenido. Buenos días. Explíquenos buenos días primero... también a toda su audiencia. Muchas gracias. Primero, por favor, explíquenos por qué era necesario hacer este Consejo de Estado que estuvieron solicitando. Bueno, la idea del Consejo de Estado, que fue articulado por varias instituciones constitucionalmente autónomas y poderes del Estado, es que este es un tema que no solo implica o involucra al Ministerio de Salud, ni siquiera a un conjunto de ministerios y ni siquiera al Ejecutivo solamente, sino a todo el Estado. Nos convoca, nos implica absolutamente a todo el Estado. Desde luego, y justamente es el Estado, es el que articula, el que manda mensajes a la sociedad, y por eso había necesidad de ver al Estado en su conjunto, a todas las instituciones. Esta era la primera idea, pero también que se vea al Estado articulado, porque necesitamos hoy más que nunca hacer trabajos conjuntos. Pero por otro lado, también se lo dijimos al presidente, y esto desde luego fue tomado de muy buen grado, es que en el Perú se ha desvalorizado muy severamente el deber de colaboración. El deber de colaboración entre todas las instituciones del Estado. Cuando eligen al Parlamento, eligen al presidente o designan autoridades, el mandato es: entre ustedes van a colaborar para que nosotros, los ciudadanos, tengamos derechos reales y servicios públicos eficientes. Ese es un mandato. Y entonces en el Perú esto está un poco, digamos, devaluado. No conversan entre sí los sectores, ¿no? Desafortunadamente tenemos un Estado invertebrado, desarticulado, no en este gobierno, sino desde hace varios gobiernos, y es el momento, ¿no? Y es una oportunidad para articular el Estado. Lo segundo que planteamos al presidente de la República es que esta es una oportunidad también para revalorizar un concepto que también ha sido dejado de lado, que es el interés público. El interés público prima sobre el interés particular en determinadas circunstancias. En línea general, siempre, pero en determinadas circunstancias más. Lo que tú decías, Ricardo, hace un momento. Fíjate, hay instituciones que no se sienten comprometidas o implicadas. Miren lo que ha demorado que las universidades tomen conciencia y suspendan sus clases. El día de ayer yo me he pasado varias horas hablando con rectores justamente para convencer para conversar y convencerlos de este tema. Afortunadamente, muchos de ellos ya tenían en su propia decisión, agenda, suspender las clases. Pero hay otras instituciones... Otros se lo estaban pensando. Y a propósito de esta prohibición para reuniones públicas de más de 300 personas, hay algunos, doctor Gutiérrez, que ya le están sacando a la vuelta, sobre todo discotecas, grandes restaurantes que tienen espectáculos de música, así dicen, reducimos, y en atención a la salud pública, reducimos nuestro aforo a 290 personas. Da lo mismo. Eso es como una broma pesada, claro, ¿no? le están sacando la vuelta a la ley. Sí, porque la idea es que la gente se quede en casa, básicamente. Por supuesto, ¿no? La suspensión de clases no significa vacaciones. Ni siquiera juntar a muchos chicos en una casa, ¿no? Por supuesto. Otra de las cosas que hay que aprovechar para subrayar es que el cumplimiento de la norma, lo que reclamaba Ricardo y tú también, Patricia, la norma no es un obstáculo, la norma no es un valladar, la norma es una regla de convivencia y de progreso, y hay que volver a darle valor. Entonces, estamos pensando, ok, son 300, a ver cómo le sacamos la vuelta a la ley, sí, pues, ¿no?
y entonces no nos damos cuenta que con eso estamos en realidad perjudicando a toda la sociedad y finalmente a nosotros mismos. Entonces, esta es una oportunidad también para revalorizar un Estado articulado, una sola unidad, revalorar el interés público y sobre todo el respeto de la ley. Comentaba con un psicólogo, en realidad, que le preguntaba por qué esta paranoia, ¿no es cierto?, de acaparar cosas, y me dio una explicación que me pareció bastante interesante. Me decía que cuando hay un desastre natural, sí, la gente puede acaparar por un momento, pero se despierta la solidaridad porque quieres ayudar al otro si a ti no te ha pasado nada, porque el otro no es un peligro para ti, ¿no? El terremoto ya pasó, tú no te viste afectado, el otro sí, vas y le das una mano. Y el peruano ha demostrado ser muy solidario en estos casos. Pero cuando es una epidemia, una pandemia, el otro es tu posibilidad de contagio, el otro es tu enemigo, el otro es el que te va a transmitir la posibilidad de que tú te mueras. Y por eso se genera más bien, le sale como instinto a la gente el egoísmo, la falta de solidaridad, la discriminación. ¿No deberíamos también tomar medidas de no acaparamiento? Entendemos el libre mercado, pero por Dios, o sea, ¿para qué necesita una persona 20 planchas de papel higiénico o 50 botellas de alcohol? ¿No? Se podría empezar ya a restringir que no se compre más de una cantidad por familia, ¿no? Muy bien, dos cosas que decir en relación a eso. A propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria, el ciudadano tiene derechos, hay libertad de empresa, hay libertad de comercio, de acuerdo, pero estas normas ceden frente a una situación como la que estamos viviendo, y eso no es una declaración, eso es normativo. Los derechos, temporal, además, ¿no? Pero los derechos, ojo, que no son absolutos. Un par de ejemplos concretos. Un ciudadano que se niega a que le tomen la muestra, no puede negarse, hay una norma puntual, el artículo 15 de la Ley General de Salud. Hay normas de carácter penal que a él lo puede incriminar justamente por esa omisión o ese rechazo. Los derechos no son absolutos, la libertad de empresa, la libertad de comercio no son absolutos, de manera que no puede ser, no debe resultar extraño que se puedan establecer límites sin ningún problema. Y en segundo lugar, algo que ustedes han dicho reiterada, remarcadamente, es urgente, y ayer también lo planteamos, la necesidad de una vocería. Miren ustedes, ¿recuerdan en el fenómeno del Niño? Una de las cosas que se hizo bien fue la comunicación. Incluso el eslogan era bueno, una sola fuerza, juntos. Uno, exactamente, uno, sociedad y Estado, uno. Y yo diría que fue el mejor momento de PPK. Así es. Fue el mejor momento. Una crisis, ¿ah? En una crisis, el mejor momento. Y ese vocero no puede ser el presidente de la República, porque ese tipo de personas las necesitas en medio, necesitas requerir de ellas varias veces. El presidente no puede estar saliendo todos los días. Y no tiene por qué saber de todo el vocero. El vocero, desde luego, tiene que dar tranquilidad, el vocero, desde luego, tiene que ser muy claro, y además nosotros hemos planteado en la Defensoría que debería ser una vocería también en lenguaje de señas, también debería ser... ¿Cuántas pueblos y comunidades indígenas hay en el Perú? ¿Cuántos dialectos hay? Hay cerca de 4 millones de personas. Entonces, hablan lenguas distintas. Por lo tanto, también hay que llegar a todas estas localidades y poblaciones, y para eso hay que apelar a las iglesias, hay que apelar a los apus. O sea, en este momento nadie puede sentirse ajeno y extraño. Ese ha sido el espíritu y razón de esta reunión. Yo creo que ha sido muy positiva la del día de ayer. Vamos a ir a una pausa, claro. ¿sí, doctor Gutiérrez? Porque hay otras preguntas que debemos hacerle sobre cómo operar en estos casos. 8:19 minutos, 8:20 minutos de la mañana, conversamos con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Integrante del Consejo del Estado, de Defensa del Estado, que ayer se ha reunido en Palacio de Gobierno. Que reclama lo que venimos diciendo, que cada vez se tiene que hacer más evidente y claro, y es quién es el vocero del gobierno, y lo que se ha hecho en otras circunstancias, debe salir un vocero cada día a la misma hora, a dar mensajes, aunque sean reiterativos, porque no se puede asumir que la población todo el tiempo está escuchando lo que dicen en los medios de comunicación, ¿no? Sí, porque el virus que hay que también repeler, evitar que se expanda, es el virus de la desinformación y el miedo. Y esto se combate
con la información. Nos ha informado que va a ser el presidente del Consejo de Ministros, eso está muy bien, pero estoy seguro que van a evaluar la posibilidad de que haya alguien que colabore también con el presidente del Consejo de Ministros, porque él también tiene que liderar toda esta comisión y es un trabajo 24/7. Y pues que la crisis es como para 24/7. Sí, pero permítame aprovechar un segundo. He visto que en el entretiempo la cabina, las mesas se han desinfectado. Los felicito. Los felicito porque esta es una de las cosas que ayer hablamos precisamente con el presidente. La prevención, la limpieza, la desinfección es fundamental. En otros lugares, y esto debería hacerse ya en el Perú, los medios de transportes, el metropolitano, por ejemplo, debería limpiarse no mañana, tarde y noche, sino al terminar una ruta debería limpiarse. Esto ya se está haciendo en otros lugares. Y buscar una forma de limpiarlo rápido. Muy rápido, claro. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo ya hemos tomado varias medidas. Las personas mayores, adultos mayores, aún no tengan ningún síntoma, nada, simplemente van a trabajar desde su casa. Pero también las personas que tienen alguna preexistencia, alguna enfermedad como, digamos, diabetes o hipertensión, en efecto, van a trabajar desde su casa y estamos estableciendo un protocolo muy riguroso también para la limpieza. Por eso cuando he visto que aquí en RPP han tomado muy en serio estas medidas, la verdad que los felicito y esto tiene que hacerse extensivo. Ahora, hay medidas y en eso no se termina de poner de acuerdo, me parece, la comunidad de científica, sobre todo sanitaria, porque cuando empezaba esto a acercarse a Latinoamérica, y cuando se registró el primer caso en nuestro país, a quienes consultábamos, epidemiólogos, especialistas en salud pública, sobre las restricciones que deberían imponerse, nos decían, no es el momento. Todavía no es el momento de suspender clases, no es el momento de restringir vuelos. Una semana después ya estamos en ese escenario. ¿Debemos adelantarnos? ¿Qué información se le ha dado desde el gobierno? ¿Se debe esperar a ver cómo evoluciona esta pandemia? Si vamos a esperar un escenario similar al de España o el de Italia para ser más drásticos, ¿o usted considera, y el gobierno considera, que estamos en el camino correcto? Bueno, desde luego yo no puedo hablar por el gobierno, pero sí le puedo decir que el día de ayer el presidente nos ha informado a todas las autoridades. El presidente está muy informado y además está liderando el tema. Y aquí, como dije hace un momento, no se trata de aparecer divididos y estar criticando. Desde luego se trata también de aportar y señalar cosas que se pueden hacer. El presidente parece que está muy compenetrado en todos estos temas. El estado de la cuestión en este momento, si bien es cierto, tenemos 22 casos, es probable que hayan otros, y es probable también, porque esto no significa asustar a la población, es probable que esto escale. La idea es que no se expanda de una manera incontrolable, y en ese punto estamos. Ahora el crecimiento, nos explicaba el presidente, es aritmético, no se quiere llegar a un crecimiento geométrico, mucho menos exponencial. Como en Italia y en España. En España estaban estimando y estaban registrándose, se duplicaban los casos cada 4 días. Claro, y justamente para eso es que se están tomando estas medidas, que tal vez algunos consideren que han sido un poco tardes, pero creo que todavía son oportunas por la información que se nos ha dado. Es importante, y nos han señalado, tener un registro claro de cuántas personas hay infectadas en esta primera etapa. Y un momento en que si ya pasan los miles, ya sabes, pues que el virus se va de casa en casa. Y los laboratorios privados, es una pregunta que hemos hecho toda la mañana, nos interesan todas las opiniones, están ofreciéndose no solo para hacer las pruebas con un kit que ya aprobó la FDA, sino incluso pásennos las pruebas de la OMS y nosotros no vamos a hacer negocio, han dicho los laboratorios, queremos colaborar porque el INS se va a colapsar. ¿Debiera considerar el Estado la posibilidad de trabajar con privados que, repito, no están buscando ganar dinero, sino colaborar en la emergencia? Bueno, en primer lugar, felicitar esa actitud, esa iniciativa hay que felicitarla. El día de ayer planteamos lo siguiente: si las cifras que manejo no son incorrectas, del 100% de unidades de salud a nivel nacional, el 60% son del sector privado, solo el 40% es público. De manera que en una situación como esta hay que convocar, hay que implicar al sector privado. En segundo lugar, también hay que descentralizar los laboratorios, porque miren ustedes lo que sucedió en Arequipa, donde
se ubicó un caso y se quiso tomar, el test, las pruebas a personas que habían estado vinculadas o cercanas al llamado paciente cero de Arequipa, por decirlo de algún modo. Esas pruebas se perdieron porque se quebró ¿La cadena de frío? La cadena de frío. Y ahí el problema fue que la Fuerza Aérea podría haberlas traído si es que hubiéramos estado un poquito mejor organizados, o obligar a las propias líneas aéreas con los mecanismos. La línea aérea se negó. Pues. Sí, se negó. Es que en este caso la discrecionalidad, y a mí no me parece, no tienen lugar. Estamos en una crisis sanitaria, ¿no? Es que regresamos a lo que decíamos al inicio. El interés, es el momento de revalorizar el interés público. ¿Tenemos derechos particulares, derechos privados, derechos fundamentales? Sí, pero no son ilimitados en ningún lugar del mundo. Y al que no los quiere poner por delante, el Estado lo tiene que obligar a hacerlo. Ahora, lo que nos preocupaba, perdón Patricia, era la Contraloría evaluó antes de que tuviéramos el primer caso, al que se había designado como el hospital de referencia para los pacientes que llegaran por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Encontró que no estaba preparado. ¿Cuál es la evaluación que hace la Defensoría sobre nuestro sistema de salud? Bueno, un par de cosas vinculadas. En el Perú hay más de 780 y tantos mil adultos mayores que están en situación de pobreza. Estos 780.000, el 80% de esas personas tiene enfermedades preexistentes. Por lo tanto, es una cifra importante. Por lo tanto, el plan y las acciones tienen que enfocarse en esa población. De la totalidad de población de estudiantes, 1.200.000 están en zonas rurales y por lo tanto también en zonas donde mayoritariamente hay una situación de pobreza y por consiguiente también el acceso al agua, a la higiene es también más limitado. Entonces este plan y estas acciones tienen que ser mucho más finas, más focalizadas. Todo esto se ha señalado. En relación a los hospitales, Ricardo, y a los colegios, la Defensoría del Pueblo ha hecho un plan que ya lo está implementando, no es que lo va a poner en marcha, para evaluar justamente todos estos colegios donde es que se va a mejorar, fortalecer los servicios de higiene y también los hospitales. Y este reporte lo vamos a ir dando oportunamente, no será necesariamente diario, pero sí lo vamos a dar con bastante frecuencia. Ahora, hay un anuncio de huelga de las enfermeras para el 17 y 18 de marzo. Mucha gente considera que esto es inconcebible, pero hay que decirlo con claridad. El personal de salud es la primera línea expuesta a las enfermedades y obviamente no se sienten seguras porque probablemente los hospitales tampoco tengan las medidas de seguridad para proteger al personal médico. A ver, también dos cosas que señalar ahí. En primer lugar, lo he visto hoy día por los medios y he estado coordinando este tema con la primera adjunta en la Defensoría para tomar inmediatamente, hacer un puente con los dirigentes de las enfermeras para que se apersonen a la Defensoría y podamos ver mecanismos de que esta huelga no se materialice, porque en un contexto como tampoco es que se pueda admitir este tipo de situaciones. Y ahí voy al segundo punto que acaba de señalar Patricia. Pero las personas que están más expuestas son precisamente los médicos, son precisamente las enfermeras, los auxiliares de servicios médicos, y por consiguiente a ellos también hay que darles todas las seguridades, todo el instrumental, todo el equipo, y por eso es que también vamos a ver si, el reclamo va por ese lado o es simplemente un oportunismo. Esperemos que esto segundo no sea así. Y en cualquier caso hay que buscar salidas, soluciones. Yo al mediodía voy a estar con la ministra de Salud y voy a aprovechar para abordar este tema, y si es necesario que la Defensoría sirva de puente, desde luego que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que esto no se materialice. Hablábamos con un médico más temprano que también nos decía que, por ejemplo, el personal médico mayor de 60 años debería ser mandado
a su casa, porque es demasiado alta la probabilidad de que se contagien y son población vulnerable. Claro, sobre todo en el contexto que se van a desenvolver, ¿no? Exactamente, en los hospitales, y eso también es una recomendación para todas las personas que no tienen que ir a las clínicas y hospitales por razones de urgencia o de premura. No lo hagan. No se acerquen, no se acerquen, y de preferencia los chequeos vía PADOMI también deberían hacerse en casa, ¿no? Los chequeos claro, deberían fortalecerse, desde luego. Tanto por hacer, defensor, tanto por hacer. Sí, pero veamos esto como una oportunidad, veamos esto para reinstalar conductas, ¿no? Fortalecer aquellas que han estado lábiles, que se han dejado de lado, sobre todo el concepto de interés público. A veces pensamos que todo es mercado y todo es interés privado. Las sociedades, las sociedades que admiramos están llenas de normas y normas que se cumplen. Son religión, la democracia es la religión que tiene como principal premisa el respeto de la ley. Muy bien, doctor Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros, y efectivamente también es una oportunidad para recordar que invertir en salud pública es una de las cosas más rentables que puede hacer un país. Vamos a una pausa.